y glorificamos tu nombre, porque a ti te ha placido, Señor, levantar casa donde podamos congregarnos a alabar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has respaldado, Señor Jesucristo, y has sostenido con tu diestra de poder el ministerio de Salem, el ministerio de Betel, y a todos y cada uno de los siervos, Señor, que tú has ungido con tu Santo Espíritu. Tú, Señor, has permitido que tus labios se abran, Señor, con denuedo y den a conocer las palabras de verdad que tú has dejado desde el principio, Señor, para la salvación de nuestras almas, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor, y por toda su familia, Señor, en especial en esta mañana por la vida de nuestro pastor Leonardo, Señor Jesucristo, para que seas tú hoy, Señor, usándolo con poder, Señor. Te damos gracias porque tú has preservado tu alma, Señor, para la vida eterna y has sostenido su pie, Señor, para que no resbale, Señor. Sigue, Señor, permitiendo que este hombre esforzado y valiente, Señor, publique las buenas nuevas del Evangelio, Señor, para que sea la luz en medio de las tinieblas, Señor, y la sal de la tierra. Para que tu corazón se regocije, Señor, al ver que se suman, Señor, los salvos delante de ti. Te damos gracias, Padre, y te pedimos también por el pueblo que hoy se congrega, Señor, que la palabra que tú has enviado hoy, Señor, dé el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 24. Lucas capítulo 19, versículo 24 dice, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. También a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Señor, te damos gracias, hoy damos honor, reconocemos tu poder y tu majestad, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, Señor, porque estamos alabando y glorificando tu santo nombre. Hoy te pedimos, Padre Eterno, que tú nos ministres con tu verdad, con tu luz, que perdones nuestros pecados, por supuesto, Señor, que nos permitas ser instruidos por tu palabra y vivificados con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ellos le dijeron, luego les dijo a los que estaban parados allí, quítenle el dinero que tiene y dénselo al que tiene 10 veces más. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 veces más. El rey les dijo, yo les digo, a todo el que hace buen uso de lo que tiene, se le dará más. Pero al que no hace buen uso de lo que tiene, se le quitará todo. En cuanto a mis enemigos, que no querían que yo fuera rey, tráiganmelos y mátenlos delante de mí. Bien, aquí vemos esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo titulada La parábola de las 10 minas. Las minas es básicamente una unidad monetaria que reúne una cierta cantidad de una unidad monetaria menor que son los dracmas. Sí, pues eso es importante partir de allí eh, para que nosotros tengamos una figuración de todos estos términos bíblicos.
Sí, en efecto, una mina es una cierta cantidad de dracmas, o sea, es un dinero que el Señor aquí les entrega. Ahora, es muy importante que nosotros, cuando leamos estas parábolas de la Escritura, pues nos detengamos a pensar lo que quiere decir el Señor Jesucristo, porque recordemos que el Señor nos advierte sobre el funcionamiento del reino de los cielos con parábolas. Entonces, uno, por ejemplo, y lo digo por experiencia propia, cuando a veces lee este tipo de parábolas que tienen que ver con la administración, pues tiende generalmente a perder de vista lo que al reino de los cielos se refiere, y también cuesta aceptar el hecho de que el Señor esté sugiriendo en estas parábolas que este es el funcionamiento del reino de los cielos y de su autoridad, porque pues primero que todo lo confronta uno, esto que lee, y segundo, en un primer vistazo, así como digamos desprevenido, tiende uno a configurar una opinión de que lo que está haciendo aquel nombre noble es injusto. Vamos a puntualizar entonces en eso. A ver, la parábola de las 10 minas ya sabemos de qué se trata. Dice que hubo un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Todos estos detalles son importantes. El país lejano, pues es el reino de los cielos. El hombre noble es nuestro Señor Jesucristo. Y los siervos, aquí entonces aparecen diferentes personajes. Vamos a darle claridad al asunto de entrada. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús, versículo 11, y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Este punto del versículo 11 es importante. ¿Por qué enseña lo que enseña nuestro Señor Jesús? Es porque ellos estaban cerca de Jerusalén y por eso pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea que el motivador, digamos, el elemento gatillo de esta enseñanza resulta ser que es porque ellos, quienes, sus discípulos, estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría en esa ocasión. Y es muy significativo, ¿por qué? Porque ellos fueron, en los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fueron como mínimo unas 3 veces a Jerusalén, ¿no? Por este tema de las fiestas y así. Pero este era muy importante porque, digamos, el ministerio de Jesús había ido como conduciéndose hacia un punto de mucha tensión con los líderes religiosos del tiempo, y también esto se proyectaba al tema de las autoridades civiles de ese tiempo. Además por todas las palabras y también porque es como una olla a presión, digámoslo así. Es como una olla a presión que se va calentando y acumulando sus gases dentro, ¿sí? Hasta que necesita abrir la válvula, ¿sí? Eso, algo así se vivía en el ministerio del Señor Jesús, de una forma que se iba acumulando una cierta tensión y una cierta expectativa. Y como era una figura que pues sobre él basculaba este criterio mesiánico, entonces ahí es donde uno se va dando cuenta el porqué de esta expectativa. Entonces el Señor, viendo eso, les dice, miren, esto va a ser de la siguiente manera. Y al final esta parábola de las 10 minas resulta de una claridad tremenda, porque les está diciendo,
yo me voy a un país lejano, básicamente. Y este pues es el reino de los cielos, ¿sí? Él lo dijo en parábola para que, digamos, su forma habitual de enseñanza era esa, ¿no? En parábola queda un poquito abierto esto y requiere como mínimo una concentración y una sensibilidad para notar lo que le está declarando. ¿Qué es lo que dice? Como ellos pensaban que se manifestaría en esa visita a Jerusalén, ¿sí? ¿Qué cosa? El reino de Dios, ¿sí? ¿Y qué es el reino de Dios? Básicamente lo que ellos esperaban era que el Señor formara un movimiento político y también con algún aspecto militar que desplazara al invasor, digámoslo así, a Roma, le devolviera la soberanía a Israel y terminara por devolverle pues la gloria a ese Israel nacional, ¿no? A eso se refiere, eso es lo que ellos esperaban y es muy eh, natural que eso ocurra, por lo mismo de algún componente mesiánico profético. Bueno, pero entonces el Señor es clarísimo, le dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y esto es importante, porque de entrada ya nosotros sabemos, pues como siempre les comento, con la ventaja retrospectiva, que este está hablando de Jesucristo mismo, que se fue, es un hombre noble que se fue a un país lejano. Un país lejano se refiere a un lugar tan lejano que sus funcionamientos parecieran no afectar acá en la tierra y tampoco lo de la tierra pareciera afectar acá ese país lejano, ¿sí? Y así es algo como lo que ocurre como el reino de los cielos en este momento, es decir, nosotros sabemos que el reino de los cielos es como otra atmósfera, tanto, digamos, sí, espacial como un tema económico, moral, o sea, es muy diferente. Si uno se concentra en esto, se dará cuenta de que ese país lejano es así, es un funcionamiento diferente. Mire que esto lo podemos ver nosotros cuando tal vez tenemos la oportunidad de viajar, pues si uno, por ejemplo, va de Colombia a Ecuador, pues es un país que cercano, ¿sí? La verdad es que aunque encuentra diferencias, pues uno no se siente tan lejos de casa, ¿no? Hay muchas cosas que tienen cierta similitud, hasta hablando desde el mismo punto topográfico. Si uno se va y uno se va dando cuenta que uno pues está en la misma cordillera de los Andes y uno se da cuenta que tiene su similitud hasta desde el punto de vista climático y todo. Otra cosa ocurre, por ejemplo, cuando uno se va a un país en verdad lejano, ¿sí? Yo digo que esto podría sentirlo uno en Asia, eh, pues básicamente por aquellos lados, ¿no? Digamos, lo que antes se conoce como Asia Menor, lo que hoy es territorio de Israel, territorio del oriente, sí, del oriente, del Mediterráneo, todo eso es, uno siente una diferencia allí, ya uno se da cuenta que es otra cosa, ¿sí? Obviamente hay cosas iguales, ¿no? Que se respira aire, que se toma agua, que hay plantas, pero incluso topográficamente uno siente que está en otro lado y siente que debe aprender el cómo funcionan muchas cosas. Imaginemos por un momento cómo será esto en el reino de los cielos. Pues no va a haber nada con qué compararlo de esta tierra. ¿Sí? Es tremendo eso, porque el apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, habla en tercera persona, y dice que oyó cosas que no le es dado al hombre expresar. Eso es una cosa, o sea, hablamos a nivel idioma, a nivel funcionamiento, podríamos decir, biológico, funcionamiento atmosférico meteorológico y por supuesto funcionamiento económico
político, si se quiere. Sí, o sea, todo eso es interesante por lo menos de considerarlo, ¿no? Entonces dice, ¿a qué se va ese hombre noble? Se va a recibir un reino y volver. Entonces, ahí de entrada, para cualquier buen entendedor, dice, pues lo que nos está diciendo es que en esta visita a Jerusalén, eso que esperamos, como lo esperamos, no se va a dar. Ese hombre noble se va a ir. Y el Señor Jesucristo les advierte en el Evangelio según San Juan, diciéndoles, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré el Consolador, o sea, me voy. Y esto es, a veces la gente está tan prejuiciada con sus expectativas que aún diciéndoselo en la cara y de frente, pues no lo cogen. Y eso fue lo que les pasó a ellos y con toda justificación. Es decir, ¿qué les pasó? Ellos no aceptaban el hecho de que eso quedara en aparentemente nada. Ese movimiento con ese potencial, digamos, porque en Jesús era inevitable mirar un potencial de un liderazgo transformador, pues que no tenía paralelo ni lo había tenido. Y entonces, ¿cómo es que queda en nada? Pero bueno, el Señor Jesús dice aquí, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y en efecto eso es lo que va a hacer. Asciende a los cielos, recibe toda la autoridad en el cielo y va a volver. Lo que pasa es que pues aún el tema del tiempo en el reino de los cielos cambia, ¿sí? Así como cuando usted va a un país con una zona horaria marcadamente diferente, usted siente una diferencia, ¿cómo será en el cielo? Ese es el país lejano, ¿sí? Que nosotros vemos detrás de este texto. Ahora dice, y hay otros, bueno, los personajes que continúan apareciendo son, dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta parte es fundamental, porque aquí vemos el tema de la responsabilidad de los siervos de Dios de negociar o de gestionar. Esa es una palabra que es tal vez un poco más amplia y nos permite considerar el hecho de que la negociación pues hace parte de la gestión. Pero la gestión es muchas cosas y no solamente negociar, ¿no? Dice aquí, negociad entre tanto que vengo. O sea, a lo que les está diciendo, les dejo una ocupación. No les estoy dejando en el limbo para que estén especulando sobre cuándo es que voy a volver, sobre cuándo es que va a ocurrir. No los dejo inquietos por eso. Y es por eso, mis hermanos, que la iglesia de Cristo, y este es un tema importante, no debe caer en la tentación de lo que se llama la especulación escatológica. ¿Qué es eso? La especulación escatológica es dedicar, digamos, una parte significativa del sermón a tratar de dilucidar qué tiempos estamos viviendo con el fin de dar con una posible fecha del retorno de Jesucristo y de algún cumplimiento profético. ¿Sí? Ni dedicar parte del sermón, ni que la iglesia viva como en una especie de expectativa, no. Aquí el Señor lo que está diciendo es, los dejo ocupados, los dejo haciendo, los dejo sirviendo con mis recursos a mi reino. Ya vengo y hablamos y cuadramos a ver qué va a pasar, ¿sí? Eso es la expresión negociad entre tanto que vengo. Y cuando hablamos de negocio, en efecto, negociar es, mire que ahí se nota una cierta capacidad que no en todos hay, ¿no? Hay gente con una capacidad de negociación y con una capacidad de gestión muy notable y el Señor no altera esas disposiciones. Es muy curioso ese punto, ¿sí? Sin embargo, Él asigna eso a responsabilidad de cada uno. Es decir, que son, digamos, habilidades o destrezas que podrían tener
algún desarrollo o perfeccionamiento en cada uno, ¿sí? Pero lo que vemos es capacidades en esos siervos. A todos les da igual una mina, ¿no? Porque el tema es que nadie puede partir de cero, pero nadie tiene cero de parte de Dios. Y esa es una realidad. Cuando, por ejemplo, vemos que Él nos ha dado el tiempo, nos ha dado la vida, ahí podríamos utilizar esos criterios ya para comenzar a pensar que uno no comienza de cero. Si usted lo que tiene lo considera nada, es un problema de perspectiva muy perjudicial. Ese tipo de gente que considera que no tiene nada, ¿sí? Es por incapaz de ver lo que tiene e incapaz de producir con lo que tiene. Y a nosotros todos nos toca realmente afinar en ese sentido, porque a veces pensamos que Dios va a igualarlos a todos, o el reino de Dios funciona con un cierto comunismo conceptual, ¿sí? Eh, el comunismo pues es una propuesta de un sistema político que pretende igualarlos a todos y empobrecer a todos para que los ricos no tengan y los pobres sean igual de pobres que todos y todas las personas estén ahí, ¿sí? Y incluso el comunismo en su forma más radical, digamos que asfixia la capacidad de la gente porque si logran algo, no lo pueden poseer. Es tremendo, es un detalle muy interesante porque si alguien de ustedes tiene ciertas sensaciones de seducción o atracción por sistemas económicos como el que acabo de mencionar, sepa que nada de eso es eh, respaldado ni legitimado por la Biblia. De hecho, el reino de Dios funciona es así. Funciona, trabajen y produzcan resultados y que cada uno conforme a su capacidad y vamos a ver la gestión de cada uno. Entonces, a la iglesia el Señor la deja ocupada, trabajando, haciendo todo lo que los recursos tienen. Y me llama la atención hablar de recursos porque, bueno, aquí está hablando monetariamente, que es la forma tal vez más fácil de entender, pero también podríamos incluir recursos como, por ejemplo, los ministerios. Me llama la atención, por ejemplo, que cuando uno lee la escritura en el libro de los Hechos describe la situación de la iglesia en Antioquía que Pablo visitó por pedido de Bernabé y llama la atención que ahí habían maestros y profetas. Y si habían maestros y profetas y además apóstoles, porque apóstoles estaba Pablo y Bernabé, significa que por lo menos se mencionan con claridad y explícitamente tres ministerios de los cinco que estableció el Señor Jesucristo. Esa iglesia estaba, digamos, aprovechando esos recursos, profeta, maestro y apóstoles. Y luego, luego nos damos cuenta que cuando los apóstoles abandonan esa ciudad para viajar, hacer su primer viaje misionero que empieza en la isla de Chipre, nos damos cuenta que dejan estableciendo ancianos y estos son pastores, ¿sí? Es decir, recursos, si nosotros queremos pensar en recursos, toca pensar en todo. Toca pensar en lo que el Señor pone para que funcionemos, en lo que el Señor nos da en todas las formas, en nuestra vida, en el ministerio, en nuestros países, en todo lo que Dios nos puede haber dado, tanto el dinero como el tiempo, como una habilidad, como un don, como un talento. Todo eso hay que ponerlo dentro del análisis. Porque recuerde esto, uno dice, no, pero es que eso no tiene, yo estoy es en la salvación, sí, pero esto tiene que ver con cómo funciona el reino de los cielos. O sea, que uno a veces dice, va pensando, digamos, uno va pensando que va a ser todo galardones en el cielo.
Uno dice, no, pues todo van a ser recompensas y galardones y entonces me van a poner en una fila y me van a entregar una dotación y todos iguales y en el cielo todos igual. Jesús uno dice, ¿cómo va a ser igual, por ejemplo, una gestión apostólica como la de Pablo a cualquier creyente que se salva por escapada, digámoslo así, que nunca gestionó lo que Dios le entregó a nivel ministerial, a nivel económico, a nivel en nada? Entonces, uno dice, y sabe, la verdad es que uno tiende a pensar con madurez que uno dice, pues, ¿qué tan buen gestor soy yo en cualquier área? ¿Sí? Porque hay gente que le voy a comentar que es muy capaz y hay otra gente que es medianamente capaz y hay otra gente que es escasamente capaz y hay otros que son nulamente capaces, y esto es bien complicado porque pues nos muestra también en una economía algo sana, por ejemplo, los lugares que ocupa cada persona en diferentes sitios. Sí, es tremendo eso. Hay gente, yo me he dado cuenta manejando los perfiles de la iglesia, de los discípulos, ¿no? Hay gente que tiene capacidad realmente nula, ¿sí? Otros tenemos una capacidad moderada tal vez y otros algo más notable y todo eso. Y sabe una cosa, es tremendo cómo eh, eso afecta y se impone sobre los resultados y sobre las experiencias de vida de cada persona. Pues cuando ese hombre noble vuelva, después de haber recibido su país lejano, va a preguntarle a cada uno qué hizo con lo que tenía, que Dios le dio. ¿Sí? Negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían. Ahí se está refiriendo a Israel fundamentalmente, ¿no? Conciudadanos. Pero ya podemos abrir eso, el compás un poco, y referirnos pues al mundo que tarde o temprano tendrá que definirse, y hay algunos que le van a aborrecer. Y enviaron tras él una embajada. Estos son diferentes, mire, estos no son los siervos. Sí. Y uno entiende que los siervos la tienen difícil porque están en un entorno que no quiere nada que ver con los enviados de ese señor noble y no quiere nada, no tiene nada que ver o no desea ser gobernado por él. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque nos muestra el comportamiento, la conducta de cierto sector del mundo que aborrece el mensaje del Evangelio de Cristo y no quiere ser gobernado por el Señor. Los siervos están negociando en un ambiente hostil, están negociando en un ambiente complicado, pero ahí vemos que hay unos que sí produjeron resultados y otros que no. Bueno, dice, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Eso es lo que el mundo le dice al Señor, y lo que vemos que sus conciudadanos, mayoritariamente judíos, le han declarado a Jesucristo. Bueno, continúa. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero. Los llama a los siervos. ¿Sí? Y esto es muy importante porque cuando el Señor vuelva, que eso es difícil de definir cómo va a ser eso, porque la Biblia, digamos que tiene los detalles justos, ¿no? Para que uno entienda. Lo importante, mis hermanos, es que cuando el Señor vuelva, que va a acontecer eso, la verdad es que más que el cuándo, es que uno esté haciendo una buena gestión en la salvación, ¿sí? Y en su trabajo y en su vida ministerial y en todos los aspectos, en todos los aspectos, obviamente. Pero aquí digamos, se resalta el elemento de yo soy una persona salva
cómo he gestionado lo que me ha sido confiado a nivel de conocimiento, poder, poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación, recuerde eso. Sí, es decir, eso es un detalle de no poca importancia. Bueno, y los llama a quienes, a sus siervos, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, tu mina ha ganado 10 minas. Este señor se movió, negoció, fue muy hábil, ¿no? Es tremendo. Este perfil es un perfil de excelencia en gestión, ¿sí? Y aquí les quiero decir algo, mis hermanos. Es decir, hay gente, por eso es que les digo que cuesta a veces aceptar el hecho de que Dios, en la persona del Hijo, se traslada estos temas, porque uno dice, no, pues que yo mi fe no, o sea, ¿cómo gestiono? Pues con esto les digo todo, hay gente que va de más a menos en la fe, que va de más a menos en provisión, que va de más a menos en todo, en todo. Y realmente en lo único que tendríamos algo de derecho a ir de más a menos en el tema de salud, porque pues al fin y al cabo pues la entropía y todo eso nos va a terminar acabando a todos, por más que... Pero hay gente que va de más a menos en todo, ¿sí? No de menos a más, ¿sí? Y por ejemplo, si una persona va de más a menos en cuanto a la fe, cuénteme usted qué opinión le merece esa situación. ¿Sí? Eso significa una gestión escasa, pobre, por no decir casi nula. Una persona que se debilita, que está menos gozoso, que está menos victorioso, que está más amedrentado, que está más, digamos, débil o paralizado a nivel de fe, porque la fe es un tema que mueve acciones, que mueve congregarse, que mueve interactuar con las cosas de Dios, con los ministerios, con... Entonces, y es por eso que uno ve en la iglesia, en todas las iglesias, gente que sobresale por cierta capacidad, porque con la misma palabra, esta persona gestiona sus emociones, gestiona su economía, gestiona sus decisiones, gestiona su trabajo, y cuando los vemos es que se están mejor o van de menos a más, y eso es algo saludable. Así sea una proporción pequeña, el menos a más, es ya aceptable. Y yo creo que el Señor sabe que muchos de nosotros estamos más en esa posición en la que los resultados no son como el de las 10 minas. Es que este tipo es de ese perfil de brillantez, ¿no? Que a veces vemos también en la sociedad. Hay gente así, ¿sí? O sea, muy competente a nivel de gestión. Y uno lo que debe hacer es aceptar eso con humildad, porque a veces uno dice, si yo no recibo la alabanza o el halago o el reconocimiento, entonces la sociedad está mal. No, la sociedad no está mal, por lo menos en un sistema como en el que vivimos funciona algo, pues tendrá sus fallas obviamente, pero tiene algunas similitudes con ese reino lejano, digamos, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que lo premian, es que premian. Sí, obviamente tienen que premiar a a los que tienen buena gestión. No pueden premiar al average, al promedio, ¿sí? Y esa es la verdad, y a veces uno tiene que pasar por la vergüenza, que es un buen punto, porque mire, un buen punto es conocer sus balances en toda la vida. Esto es un punto administrativo que yo considero de un valor tremendo. Por ejemplo, a mí me enseñaron en mi carrera de administración a, a hacer gráficas, ¿sí? Y ¿sabe una cosa? Es un punto de partida fundamental. Hacer numeración y medición, y posiblemente si está, podrían ser las gráficas. ¿Qué son? Las gráficas le muestran a uno de una forma muy ilustrada, digamos, fácil, las tendencias de crecimiento o de decrecimiento o de estabilidad. ¿Sí? Cuando uno a veces ve saldos en rojo,
o hacia la baja, uno dice, puchas, algo está mal aquí, ¿sí? Algo está mal. Y le ayuda a tomar decisiones y todo eso, ¿sí? Y la verdad es que eso debe uno hacerlo, ¿sí? Hay cosas en las que uno tiene que analizar patrones de estabilidad, por ejemplo, patrones de crecimiento o patrones de retroceso o de decrecimiento. Si usted no piensa así en todo, lo que usted tiene entre las manos no crece ni se desarrolla. Miren, mis hermanos, usted dirá, pero usted sí que es enredado, pastor, o sea, ¿por qué tengo que llevar eso? Hágalo usted, yo soy otra cosa, yo soy una ama de casa, yo soy una persona que no tiene... No, mis hermanos, si les puede beneficiar en algo la estructura psicológica que Dios nos ha llevado a preservar, porque hay cosas que de nosotros, yo, de mí mismo, el Señor tiene que desechar mucho y yo tengo que desechar mucho, pues hay cosas que son convenientes. Yo, por ejemplo, les transfiero ese pensamiento eh, que digamos que le da la importancia a la medición. Uno debe medir todo, todo. Por eso es que, por ejemplo, uno se los comparto, pues si alguien se quiere beneficiar de esto, créame que le va a ayudar en todos los sentidos. Yo mido tanto como las herramientas de medición me permitan en el punto en el que pues la tecnología nos tiene, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que estos aparaticos de ahora le pueden terminar midiendo a uno de todo, es decir, le miden eh, ejercicio, horas de pie, número de pasos, horas de sueño, cuánto tiempo de entrenamiento, cuántas calorías ha tenido, si su entrenamiento es hacia el alza, hacia la baja, si su rendimiento es el peso que mueve, todo eso. Y pues uno dice, ah, pero usted es un medio rayado en todo, entonces usted quiere que nosotros... Si tú no mides, no estás haciendo nada en cualquier área de la vida. Hay gente, por ejemplo, que cree que hace un ejercicio suficiente y no, ¿no? Nosotros creemos que hacemos. Sí, mientras no tengamos métricas es tremendo esto. Ahora, este tipo es clarísimo. Aquí me entregaste una, aquí te entrego 10. Eso es una ganancia tremenda, ¿sí? Y significa una gestión de lo, aquí en la parte económica, ¿no? Muy pocas veces vista, ¿sí? Gente así es que sirve, digamos, para los cargos más exigentes económicamente hablando y políticamente hablando de los gobiernos. Gente así, no gente que le debe la administración al conjunto, el que tenga oídos para oír que oiga, no gente que no tiene ningún eh, buen manejo de su economía, ni de su vida, ni de sus emociones. Eso no sirve, eso, por dicho, eso es de los peores perfiles. Ser gobernados por gente mediocre es una pena, ¿sí? Así que pues tengan cuidado ahí. Usted en esa urna va a estar solito, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que ver la forma en que la gente discierne las cosas, porque hay gente pues más desubicada, mejor dicho, que vive en la luna. Bueno, continúo, porque esto tiene muchas aplicaciones. Bueno, ahora, ¿qué dice? Dice, negocio de... Tu mina ha ganado 10 minas. Esto, mejor dicho, es una calificación notable. Eso es muy escaso. Eso es un perfil muy... Un gestor, mejor dicho, un negociador. Eso es pocas veces visto. Por eso es que la gente, y considera esto, generalmente va de menos a más. Una mayoría de gente va de menos a más. Una proporción tal vez un poco más. Hombre, pero esto todo es observacional, ¿no? Si cogeríamos estadísticas, podría ser que concuerde lo que estoy diciendo. Otra parte menor se mantiene, ¿sí? Y otra parte tiene una ligera
curva de menos a más. Perdón, no sé si dije mal, yo creo que dije mal. La mayoría va de más a menos, ¿no? Luego están los que mantienen, luego están los que van con una ligera alza, ¿sí? Y luego están algunos que esos son curvas de unas pendientes tremendas en las que unos talentos en los que en pocos años, en con pocos recursos a veces pegan unas escaladas tremendas en todos los sentidos. Bueno, uno tiene en la vida que pasar por la vergüenza a veces de ver cosas y decir, bueno, entender si hay un saldo en rojo, por ejemplo. ¿Sí? Yo tuve una experiencia cuando recién recibí una de mis primeras iglesias, ¿sí? En las que un mes nomás vi un saldo en rojo. Bendito sea el Señor. Porque pues ustedes saben que llevo años en el tema eh, y siempre he llevado mis hojas de cálculo y todo el asunto. Eh, y les comparto esto. Cuando yo vi eso, como lo medía, supe explicar por qué. Porque a veces, hombre, en la vida no siempre uno va por números azules, en el sentido de métricas. No, a veces hay saldos en rojo, sí. ¿No? Y hay explicaciones. Hay unas explicaciones. Eh, Pueden estar presentes algunas explicaciones del orden de lo público, a veces también de lo económico, es otras cosas. Pueden haber, o sea, no. Pero cuando yo lo vi, yo, pues en mi proceso de aprendizaje dije, ¿qué tiene que mejorar aquí? ¿Qué está pasando aquí en esta situación? Y eh, pues el Señor con su ayuda me ayudó a entender cosas y vamos y bendito sea el Señor, nunca he tenido la experiencia de ir de más a menos. Y eso es algo que yo digo, pues un alivio personal. La economía ha cambiado. Yo soy pastor desde hace muchos años y la economía ha cambiado, las situaciones han cambiado. El reino, lo que promovemos, la gente no lo quiere, es muy diferente, ¿no? Y uno dice, pues es complicado, pero bendito sea el Señor, pues no tengo esa experiencia preocupante de qué, del ir de más a menos. Y la verdad es que, pues, le doy la gloria al Señor por eso, pero lo que nosotros notamos es que eso se tiene que poner al frente cada uno. O sea, cada uno tiene que ponerse al frente, ¿no? Ahora hay gente de una capacidad tremenda y uno debe humildemente guardar la compostura. O sea, uno no debe hablar mal del que prospera. En este mundo no todo el que prospera lo hace de la forma correcta, ¿no? Pero no, uno no se debe ocupar en eso. O sea, uno debe estar ocupado en su mina. Así se los digo. A todos nos toca ocuparnos en nuestras minas personales. Nadie va a responder por lo que hizo el otro. Sí, nadie. Ni al último de estos le piden explicación de por qué el primero dio 10 minas. O sea, la iglesia no está ocupada ni especulando de la venida de Cristo, ni tampoco está ocupada vagueando, ¿sí? Quieto, ¿no? Los siervos del Señor tenemos que movernos. Ese es el criterio. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora sí, vamos, ahora sí el reino se va a establecer. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También tú sé sobre 5 ciudades. ¿Sí? También es loable lo que hizo el de las 5. Pero recuerden que son 10 siervos, ¿no? Y no de todos da
parámetro exacto, está poniendo extremos, pero ahí hay una gran cantidad de posibilidades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, también este dijo también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, qué injusto. La injusticia es una de las causas mayoritarias del estancamiento y de ir de más a menos. Son injustos en el manejo de los recursos. Por eso les digo, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero por ejemplo, eso de diezmar es un tema de justicia delante de Dios. Cualquiera dirá, no, pero que la ley ya quedó abolida. Sí, obviamente. Es decir, si tú no diezmas y te dices, ¿y la salvación qué? La salvación tú no la pierdes. Pero será justo una persona que no reconoce al Señor con su 10%, con su 10% será justo. Miren esto, hay unas agencias que conectan músicos con hoteles y cruceros. Y es muy interesante, yo estaba viendo algún reportaje sobre eso y la agencia que te logra ubicar a ti como músico, tú tienes que presentar unas calidades musicales, por ejemplo, para tocar en un crucero. Y yo que, por ejemplo, he tenido oportunidad de estar alguna vez en uno de esos experiencias, esos músicos son respetables, son muy buenos, ¿no? Y, pero ellos presentan su audición y hay una agencia que se encarga de articular entre las diferentes navieras y el músico. Al final, si el músico tiene ciertas capacidades y la agencia hace una buena gestión, el músico queda empalmado con la naviera y queda en un trabajo, llamémoslo así, decente, ¿no? Ahora, esas agencias por lo general adivinen cuánto le cobran al músico mensualmente por haberle hecho ese favor. El 10%. Sí. Y los que se ubican dicen, pues hay que hacerlo porque sin la agencia yo no hubiera podido. Ahora, ¿yo qué digo respecto del diezmo? Sin el Señor uno no puede. ¿Sí? Sin el Señor uno no puede. Yo lo tengo clarísimo. ¿Sí? El Señor es mi agencia muchas veces para muchas cosas, no solo en lo económico. ¿Sí? Falta ver cómo la gente es de injusta para no entender eso. ¿No? Es una cuestión de justicia, no más. ¿Sí? Y hay otros, uno ve muchas veces que la gente dice, yo soy honrado y aquí te devuelvo tu mina. O que dice, a mí no me vas a acusar de ladrón. Y sí, tal vez no sea un ladrón, pero es que el tema es la gestión. Sepan esto, iglesia. La buena gestión de lo que se tiene, siendo justos en lo que se tiene, nos lleva a más. Y debemos evitar errores. Uno a veces comete errores. En todos los sentidos, en lo económico, comete errores. Pero el tema no es indisponerse con el hombre noble, con el Señor. La verdad es que si uno está, cuando usted se dé cuenta dónde está y el Señor le dé el regalo de una reflexión iluminada por Él, por su Espíritu Santo, es un regalo. Sí, uno diga, así se los voy a decir, puchas, el Señor ha sido misericordioso conmigo. Ha sido misericordioso, me tiene por siervo suyo, siendo el que tal vez no tiene la mayor capacidad. ¿Qué es el criterio que va prevaleciendo, mis hermanos? La idea es que nosotros vayamos de menos a más en todo. No importa la velocidad,
Escúchenme bien, iglesia. No importa la velocidad de esto tampoco. ¿Sí? Es decir, de menos a más es que, por ejemplo, si empezaste eh, sirviendo en un área en la iglesia, luego tu perfil te permita ir buscando lugares de mayor responsabilidad, ¿sí? De menos a más, no de menos de menos a menos. Ahora, hay gente que pues obviamente hay que ver perfiles, ¿no? No sirve para todo, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que no sirve para pastor, no sirve para profeta y no vamos a forzar eso. Pero hay un criterio que está detrás, es decir, más no es eh, una unidad exacta, ¿sí? Pero cuando hay buen manejo, es bien. Conozco un caso, me parece importante compartírselos. Es de una persona que fue doncella durante su adolescencia y ya de muchacha, antes de casarse, fue doncella hasta el día que se casó, en una cierta iglesia de nuestro ministerio. Siempre responsable, no daba problemas, bien, de estas personas, bien. Cualquiera dice, no, pues se casó, va de menos a menos o de más a menos. Pues no, se casó y su forma de interactuar con el equipo pastoral, los pastores de aquella iglesia, ha sido tan notable, tan dedicada, tan perseverante, tan responsable que le asignaron la dirección del grupo de danzas. O sea que sigue siendo líder de danzas de un grupo cada vez mayor de niñas y de muchachas en la iglesia donde está trabajando. ¿Sí? Trabaja en una empresa a la misma vez donde lleva más de 20 años. Una relación con los pastores excelente. No les quiero comentar detalles porque también pues yo sé que tal vez alguien escuche esto porque esto pues circula, ¿no? Pero es una persona que nunca le dice que no a las delegaciones del Señor. Nunca. Y el Señor le ha bendecido, pero de una manera. O sea, esta persona vuela en otro nivel. Se casó bien, está prosperadísima la persona. También se casó con un buen perfil de ese tipo, así, ¿no? Es la mano derecha de la pastora en la iglesia. No le pagan en la iglesia. Ay, dirán, ay, que es que son, pero no, pues son terribles, no pagan. No, en la iglesia es al servicio del Señor, en el voluntariado, y hay algunos casos de excepción allí, ¿sí? Pero su gestión ha sido de menos a más cada día. Pues no, eso es una cosa, es un testimonio inspirador, se los comparto. Hay gente que no puede ni retener el servicio que tiene. Pierden el servicio, lo pierden, ¿sí? Porque llegan tarde, porque son problemáticos, porque pelean, porque se quejan, porque no funcionan, porque se indisponen con el pastor, porque piensan que el mundo les debe, y así son en todo, así son en todo. Y lo peor es ver una gente incapaz que no ha entendido que es incapaz. Lo mejor que le puede pasar a uno es decir, pues yo no he sido capaz, no he sido capaz de sostener una familia, no he sido capaz de sostener un negocio, no he sido capaz de manejar mis emociones, no he sido. Entonces, Señor, aquí estoy. A partir de aquí, lo quiero ir de menos a más, en todo. ¿Sí? Y faltaba más que nosotros esperemos que en el cielo nos vayan a dar galardones cuando hay gente que dio la vida por el Señor, dejó trabajos. Ahí está Bernabé que vendió un terreno y lo ofrendó, ¿sí? Y uno creyendo pues que el Señor es como que no ha visto perfiles como los nuestros. La verdad es que uno tiene que humillarse, hermano,
y coger la Biblia como insumo y fe como insumo y trabajar y si yo no tengo el carácter porque soy de muy mal carácter, porque a veces somos así, de muy mal carácter, coger de Cristo el carácter, de Cristo derivamos el carácter para nosotros que a nosotros nos falta. ¿Sí? Si no, usted va a ir para menos en todo, en todo. ¿Sí? Y yo también, yo tengo que tener precaución sobre eso. ¿Sí? Tener precauciones porque uno a veces comete errores y debes tomar seriedad sobre eso. Bueno, el reino de Dios va a funcionar así, ¿no? Nadie le va a llegar al Señor diciéndole, no, aquí está lo mismo que me diste y crean que el Señor les va a hacer que les aplauda el resto de la gente. Bueno, continuemos. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. El Señor le sigue el juego, o sea, le dice, aquí mismo te cojo, ¿sí? Es decir, esto que estás declarando es injusto. Y por eso hay discursos políticos que uno debe abominar, rechazar, porque son así injustos. Bueno, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses, lo mínimo? Llama la atención, ¿no? Bueno. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y todo el mundo, yo supongo ahí, figure usted esa escena, ¿cómo si él ya tiene 10 minas? Le dijeron, Señor, él ya tiene 10 veces más. El Señor dice, sí, aquí en el reino, el que tiene más es el que tiene más capacidad. No se la doy al de 5, que no está mal, pero al de 5 no le quito. Le quito al que no produjo nada, porque así se va a quedar, no va a producir nada. Y yo quiero ganar más. Le da al de 10. Sí, entonces ojo con eso. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Tremendo esto, o sea, y también aquellos mis enemigos. Y aquí se refiere ya a los enemigos, los que no son los siervos de él, sino los conciudadanos. También aquellos de mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es una palabra, hermano, pero tremenda. Primero, cuando entran a Jerusalén, para cualquier entendedor, porque el capítulo siguiente, el versículo siguiente, 28, se van para Jerusalén ya. Cualquier entendedor dice, nos va a dejar trabajando. Aquí no va a haber una toma del poder, nada, nos va a dejar trabajando. Y mis hermanos, aquí vamos a quedar, nosotros estamos trabajando para el Señor. Uno no debe estar inquieto por nada, de hacer lo que nos corresponde, trabajar, trabaje en sus cosas también, por supuesto. Si puede destacarse, destáquese, adquiera conocimiento, vuélvase una persona humilde para aprender, humilde para humillarse, humilde para entrar en procesos. No crea que se empobrece cuando paga a un profesor, cuando paga a un maestro, cuando le diezma al Señor, cuando le ofrenda al Señor. No crea que empobrece cuando dedica tiempo para aprender algo por lo que no le pagan. Eso es para usted riqueza. Sí, es rico saber hacer cosas. Es positivo enriquecernos con todo, las habilidades, todo eso. Es decir, tenga una mentalidad, salga de la provincia y haga que la provincia salga de usted. ¿Sí? Viva con una mentalidad de ir menos a más y eso va a depender de su gestión con los recursos que Dios le ha dado. Adquiera eso de una forma legal y de una forma íntegra. Es viable, es viable. Sí puedes ir de menos a más, en todos los sentidos. Vamos a orar.